Hola, pues bienvenido al mensaje, el tercer episodio de Nicodemo. Esta es la segunda vez que hago esta grabación, a ver si sale menos el taladro que tiene un vecino ahí que está de obras. Y en la primera vez que lo he grabado ha salido un montón el taladro y nunca sabes cuánto va a darle, así que voy a probar otra vez y una de las dos versiones usaré. Bien. Vamos a volver al libro de Juan, al capítulo 3, y vamos a continuar la historia de Nicodemo. Si no has oído los mensajes anteriores, son dos. Recomiendo ir a escucharlas antes que este mensaje, porque darán mucha más información, mucho más trasfondo. En el versículo 9, después de hablar de nuevo nacimiento, entonces Nicodemo se ha quedado todavía, está todavía con mucha pregunta. Él le hace una pregunta muy importante en el 9, dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Si es necesario, ¿cómo lo puedo hacer? Es una pregunta muy buena y demuestra que el corazón de Nicodemo tenía deseo de conocer lo que el Señor estaba enseñando. Muy importante, tenía el deseo. Muchas veces hoy en día damos un folleto del Evangelio a una persona o un libro bueno que habla del Señor, de Dios, la Biblia. No quieren saber nada, lo rechazan. No me molestes con esas cosas, déjame en paz. Como si, haciendo a un lado la verdad, se va la verdad y no existe. Como si lo ignoro, si no le hago caso, ya está, me he librado del problema. No es cierto, no tiene ni lógica ni sentido. Pero muchas veces las personas sí que se rechazan totalmente escuchar. Muchos ni siquiera empezarían a escuchar este mensaje, porque dirán: esas bobadas de Dios y de religión, y yo no creo en esas cosas. Bueno, rechazarlo porque uno no quiere creer es muy peligroso. Lo veremos aquí adelante. Versículo 10, el Señor le responde a Nicodemo con una pregunta un poco con filo, con un poco de cuchillo ahí. Dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres el más importante maestro de Israel, eres el más reconocido de los fariseos y tú no sabes del nuevo nacimiento. Es como, fue una crítica, fue un comentario al país entero. Se habían alejado tanto de las verdades de Dios y lo único que les quedaba eran las reglas y las normas que los fariseos se habían inventado. Después dice el Señor: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor dijo: yo enseño cosas sencillas con ilustraciones del día, ilustraciones normales y comunes y fáciles de entender. Y dice: vosotros, creo que se refería a los fariseos mayormente, y vosotros no recibís nuestro testimonio, o sea, no queréis creer. Y ahí tenemos que hablar del tema de creer. Creer es una cuestión de la voluntad. Si quiero creer a una persona o no. Si yo te digo, yo he estado en la Torre de Pisa, ahí en Italia. No tengo fotos, no tengo vídeo, no tengo billete del barco, de cómo fui, no tengo nada. Pero yo he estado al pie de la Torre de Pisa. ¿Me vas a creer o no? Bueno, depende de algunos factores. Depende si quieres creerme. Es una cuestión de confianza. Si confías en mí o no. Igual estoy diciendo cualquier cosa y no me crees, porque no te fías de mí. Pero la cuestión de confianza la cuestión de confianza no es lo más profundo. Antes de la cuestión de confianza, es una cuestión de conocimiento de la persona en quien quieres o no vas a confiar. ¿Qué sabes de mí? ¿Me conoces? ¿Sabes si soy mentiroso o si digo la verdad? ¿Si soy persona de mi palabra o no? La cuestión de la voluntad de creer
detrás está la cuestión de confianza, después, detrás de la cuestión de confianza está la cuestión de conocimiento. ¿Sabes en quién estás creyendo? ¿O en quién vas a creer? ¿Conoces la persona que lo dice? ¿Conoces la fuente de información? Nosotros creemos la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que es la palabra de Dios y tenemos confianza en la Biblia y por lo tanto tenemos la voluntad de creer todo lo que dice. La persona que rechaza la Biblia de plano y lo echa por la ventana, yo no creo en esas cosas, pero que no investiga la fuente, se está saltando toda lógica. No cree porque no quiere creer, porque no quiere saber si hay confianza, si puede tener confianza en la palabra de Cristo o no. Esta cuestión de creer, yo no creo porque no veo, bueno, no tiene mucho sentido. Creemos por confianza. Si alguien nos dice algo que no podemos ver, si nos fiamos de esa persona, le creemos, aunque no lo vemos. Entonces, esto de creer es muy importante. El Señor dijo, nosotros hablamos de cosas sencillas y no recibís, no queréis creer. No queréis creer. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, cosas visibles, cosas que podéis entender, cosas sencillas, cosas que se pueden de alguna manera verificar y no creéis, dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No me vais a creer las cosas que os digo de la vida eterna y del cielo y de la eternidad si no me creéis lo más sencillo, lo más básico de la tierra. Entonces el Señor dice, versículo 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí habla del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él mismo. Él se llamaba, su título personal era el Hijo del Hombre, que hablaba que era Dios hecho hombre, Dios encarnado, pero que Él, su lugar era el cielo, su lugar era la vida celestial. Y Él decía, yo soy el único testigo del cielo, no hay nadie más. Y eso lo sabemos de la vida, lo podemos comprobar. No hay ni una sola persona que muere y vuelve para decirnos qué hay después de la muerte. ¿Cómo es esa vida después de la muerte? ¿Cómo es? Nadie vuelve de la muerte. El único testigo fiel de lo que hay al otro lado de la muerte es el Señor Jesús, que dijo, yo soy el único, no hay otro. En la Biblia hay una persona que murió, el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Corintios habla de una visión que tuvo del paraíso, del cielo, y dijo, no hay palabras para poder describir lo que yo vi, no puedo describirlo, no me es permitido y las palabras no hay palabras para ello. Es lo más cercano que ha llegado una persona a ver. Pero nadie, dijo el Señor, más que yo, nadie sabe lo que hay al otro lado, en lo que es el cielo. Entonces, el Señor en el versículo 14, otra vez volvemos a la cuestión de confianza, por cierto. El Señor dijo, yo sí que he estado, nadie más, ¿me vais a creer o no? Cuestión de confianza, cuestión de conocimiento, si me conocéis bien. Cuestión de voluntad, si queréis creerme y lo que os digo. Y a continuación, en el versículo 14, mira lo que el Señor dice. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Anda, ¿y esto qué es? Bueno, Moisés era famosísimo por sacar a los judíos de Egipto, por el Mar Rojo y estar en el desierto. Él era muy famoso. En una escena que todo judío conocía muy bien, del capítulo 21 del libro de Números, sucedió algo que todo niño, toda niña judía aprendía enseguida la historia. Y era la historia de la serpiente de bronce. Los judíos habían estado
En el desierto un tiempo estaban murmurando, siempre se estaban quejando, y en una ocasión el Señor envió serpientes venenosas y empezaron a morder a la gente y la gente empezó a morir. Clamaron a Dios pidiendo misericordia y perdón, y el Señor le dijo a Moisés, Moisés, hace una serpiente de bronce, levántalo en una estaca para que la gente lo pueda mirar. Y toda persona que se esté muriendo de un mordisco de víbora, que se esté muriendo, si mira a esa serpiente de bronce, se sanará. Y así sucedió. Una historia tremenda que había sucedido más de 1000 años antes, pero todo con un propósito. Porque ahora Jesús dice, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado como esa serpiente de bronce en el desierto que levantó Moisés. ¿Esto qué es? Esto es una promesa. Esto es una profecía. Esto es algo que el Señor dice, va a pasar, es necesario que pase. Que yo sea levantado. ¿Qué quería? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Seguro que Nicodemo tenía muchísimas preguntas. Rabí, Señor, tú levantado con una serpiente, ¿y cómo es eso? Y mira lo que el Señor dijo. ¿Para qué se me va a levantar como el Hijo del Hombre? ¿Cómo? ¿Por qué voy a ser levantado? Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo del Hombre levantado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la primera vez en el libro de Juan que aparece la frase vida eterna. Aparece 10 veces y esta es la primera. Nicodemo no podía entender para nada lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Hombre, podía entender las palabras, pero no entendía el significado. El Hijo del Hombre iba a tener que ser levantado para que las personas pudiendo, o las personas creyendo en Él, pudiesen tener la vida eterna. ¿Y eso qué era? ¿Qué significaba eso? Y entonces llegamos al versículo 16, y con esto vamos a terminar hoy. El versículo 16 de Juan 3, es el versículo más conocido, más memorizado, más reconocido de toda la Biblia. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga, segunda vez, vida eterna. Este versículo, en un solo versículo, da el mensaje de la Biblia. Que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él pudiesen tener la vida eterna. En el año 1990 se celebró el Mundial de Fútbol en Italia. Y en ese tiempo, mi familia, Noemí y yo, y teníamos tres hijos, estaba a punto de nacer el tercero, en el 91. Vivíamos en Irún, y yo estaba repartiendo literatura del Evangelio por toda la provincia de Guipúzcoa, todos los hogares de todos los pueblos. En ese folleto ofrecíamos una Biblia, ofrecíamos un libro y ofrecíamos un estudio bíblico, gratis. Y algunas personas respondían. Respondió una familia de Vergara, y no recuerdo muchos detalles del lugar, ni exactamente las caras, pero recuerdo el día que fui a darles la Biblia. Y les expliqué, como siempre hacía, les expliqué un poco qué había en la Biblia, de qué es lo que contenía, ¿no? Y les hablé de este versículo. Les leí el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Y les dije, esto es Juan 3:16. Y les dije, habéis visto, había uno de los hombres en la casa, le dije, habéis visto el Mundial, ¿no? Habéis visto partidos ahí de Italia. Y sí. ¿Habéis visto unas pancartas enormes que la gente suele levantar?
Hoy en día creo que no se puede hacer, pero en aquel entonces sí que se podía. Y en esas pancartas enormes decían había diferentes mensajes. Una de ellas era una pancarta enorme sostenida por un montón de personas que ponía Juan 3, 2.16. Les dije, ¿sabéis a qué se refiere? Se refiere a este versículo. Ellos están dando testimonio de este versículo. Y el Señor dijo algo que nunca me olvidaré. Dijo, anda, pues, qué cosa. Yo pensaba que eso era una marca de whisky o algo así. Triste y gracioso a la vez. Pero Juan 3.16, este mensaje maravilloso, este señor no sabía qué era. Pero cuando llegó la Biblia a su casa, le pude leer el versículo y le pude explicar que era Juan 3.16. Vamos a dejarlo aquí por hoy, por esta vez. Y voy a poner en la pantalla 4 imágenes que cogí de internet. Las cuatro imágenes tienen Juan 3.16 sobre fondos diferentes. Y vamos a verlos. Os voy a dejar unos, no sé, 5 segundos cada uno, 5 o 6 segundos, unos cuantos segundos, las 4 imágenes. Y después, con eso terminamos. Y la próxima vez continuaremos con esta conversación y esta historia de Nicodemo y el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Pues nada, agur entonces, disfrutar de las imágenes, hasta la próxima vez.